Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre, es una alegría, un placer poderlos acompañar, esta vez para hablar de los cierres a la vía al llano. Estamos previos a un puente aquí en Colombia y nuevamente hay cierres de la vía al llano a propósito de ese temblor que se presentó el día de ayer en Colombia, pero también de ciertas situaciones que se vienen registrando allí en esta importante vía. Vamos a saludar a nuestros invitados a esta hora. Nos acompaña Fernando Castillo, director de operaciones de Coviandina, que es la concesión allí de la Vía del Llano, pero también el profesor, el docente José Ignacio Nieto, que es de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería. Antes de saludarlos, vamos a ver un informe de contexto de lo que está pasando en la Vía del Llano. En la intersección del Parque Los Fundadores, punto de conexión de los vehículos que transitan desde Los Llanos hacia Bogotá, desde primeras horas de la mañana se podían anticipar los inconvenientes para quienes esperaban llegar hoy a descargar alimentos, acudir a presentaciones, a citas médicas y a sus lugares de trabajo. Que sí hay paso, que no hay paso, y aquí estamos desde las 11 de la noche, ni para allá, ni para adelante, ni para atrás. Uno tras otro, los camiones, vehículos particulares y los buses de transporte de pasajeros se fueron acumulando en una larga fila a la espera de cualquier señal de la autoridad de tránsito que bloqueó el paso por todo el material que cayó en Guayabetal durante la reciente actividad sísmica. Tenemos un evento en Bogotá, una muestra folclórica. Estamos a partir de las 4 de la mañana. Pues estamos esperando, hemos comunicado con varios compañeros de los buses o señores transportadores. Estamos a la espera que supuestamente a las 8:30 abren un carril para que avancen unos. Con el pasar de las horas y la intervención de los agentes de tránsito que descongestionaron este punto, los afectados comenzaron a tratar de devolverse hacia Villavicencio para evitar mayores inconvenientes. Pesada, porque pues viene uno de muy lejos para una cita y mire, toca devolvernos porque ya a las 2 la cita. Tenía clase a las 6 de la tarde, pero yo creo que ya no alcanzamos a llegar. Viendo las imágenes se dan cuenta que el derrumbe fue grande y no creo que alcance a destapar eso hoy. En un día normal transitan unos 12.000 vehículos por esta vía, muchos de ellos cargados de alimentos para los abastos de Bogotá y zonas aledañas, y el trancón resulta en una seria afectación para las finanzas de los productores, pues muchos cargan alimentos perecederos. Pues estamos complicados porque tanto como la vía de Villavicencio a Bogotá por este lado se encuentra en derrumbe, igualmente se encuentra la de Sogamoso, Agua Azul. Estamos sin vías, la de Pajarit, la del Cisga igualmente. O sea, estamos graves aquí en Villavicencio porque no hay vías por ningún lado. O sea, estamos encerrados, embotellados. Pues lo que yo le digo es mentira porque aquí la empresa no ha autorizado nada, jefe. Pues simplemente estamos aquí con los pasajeros y todos venimos de San José del Guaviare. Aquí estamos precisamente aquí con el bus, vean. Miles de pasajeros hacen un llamado a las empresas de buses para que por favor no expidan más tiquetes antes de que se habilite el paso. Pues ahora los afectados están perdiendo lo que pagaron por el pasaje y según Coviandina, aún se desconoce el tiempo estimado de apertura que depende de cómo quedó esta montaña en la zona del derrumbe, que sea segura para empezar las labores de remoción de material y así poder reabrir el tránsito. La emergencia fue en horas de la madrugada, justamente allí en el sector de Guayabetal, en la Vía al Llano. Saludamos a Fernando Castillo entonces, director de operaciones de Coviandina, para preguntarle el estado real en este momento de la vía. ¿Cuál es la situación? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Los trabajos en la carretera. El día de hoy se estuvo... Fernando Castillo, que en este momento tenemos algunos problemas de conexión, pero mientras tanto saludemos a José Ignacio Nieto, docente de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería. Docente, bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Pablo, un gran saludo también para Fernando y las personas que nos acompañan. Hay dificultades allí en la Vía al Llano, se presentan constantemente. ¿Qué panorama podemos hacer en este momento a propósito de lo que está pasando allí? Bueno, pues este es el resultado de muchos factores. En verdad que el rol que en este momento debe asumir Fernando desde el punto de vista de ingeniería pues es bastante retador. Desde el punto de vista de academia también se plantea de esa manera. Son muchas variables al tiempo. Ahora pues el detonante, diferente a otras ocasiones, fue el tema del sismo del día de ayer, pues que el país en su totalidad pues pudo sentir. Y ese es el detonante esta vez que nos lleva a esa discontinuidad en el recorrido Bogotá-Villavicencio. Digamos que técnicamente se tiene una lista muy amplia de elementos
en el cual, por ejemplo, el agua también es determinante, el tema de lluvias, de precipitación, que seguramente tiene que ver también, pero en este caso pues es otro el cual nos sorprende en esta ocasión. Sí, volvamos a intentar entonces la comunicación con Fernando Castillo. Señor Fernando Castillo, ¿cuál es el panorama en este momento de la vía al llano? Pablo, buenas noches. El día de hoy se estuvo trabajando en la carretera, primero rehabilitando el servicio de energía y tratando de rehabilitar el servicio de gas en el municipio. Se han continuado las labores de remoción del material que estaba ocupando la carretera en 2 puntos, el kilómetro 58 más 900, que es dentro del perímetro urbano de Guayabetal, y en el kilómetro 56 más 600, a la salida del viaducto de Quebrada Blanca en el sentido Bogotá-Villavicencio. Como ustedes lo mencionaban el día de hoy, pues se ha venido informando a los usuarios que no tengan necesidad de circular por el corredor concesionado, que no lo hagan. Hubo muchos usuarios que quedaron en la noche anterior en la carretera y desde horas de la mañana se les informó que no había un tiempo estimado de apertura. En ese orden de ideas, pues mantenemos la información, se sigue trabajando en la zona, se están acometiendo también con la unidad de gestión del riesgo algunas actividades de monitoreo y de inspección de la zona por parte del Servicio Geológico Colombiano, con miras a identificar las situaciones de riesgo que permitan en el momento en que se llegue a aperturar la vía, que haya esa condición de seguridad que le permita a los usuarios circular por la carretera. También es importante recordar que tenemos a la altura del kilómetro 58 también una afectación general que se produjo el día de ayer con el primer sismo de las 12 del día, y también hubo unos pequeños desprendimientos en la zona con el sismo que se presentó a las 8 de la noche. El día de hoy, hacia las 2:45, también se presentó un sismo de mediana magnitud, de 3.2, que afortunadamente pues no generó ningún tipo de afectación en el corredor. Ahora mismo no hay vías alternas que puedan usar los conductores. Hay vías alternas. Lo que pasa es que las vías alternas que se han enunciado por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto Nacional de Vías tienen algunas restricciones también por fenómenos de ola invernal, y la recomendación que nosotros les estamos dando a los usuarios es que hagan uso de las redes sociales de cada una de las concesiones viales y del propio Instituto Nacional de Vías para verificar antes de iniciar su recorrido las condiciones particulares, por ejemplo en los vehículos de carga, los pesos máximos permitidos y las categorías vehiculares que son permitidas en cada uno de los corredores. También es importante mencionar que pues, los vehículos que transportan maquinaria o cargas extradimensionadas o extrapesadas, pues también tienen una serie de limitaciones, no solamente en ese corredor, sino en los otros corredores que están usados como vías alternas. Sí, tratando de entender un poco esta situación, porque es bien difícil de entender para ellos, para los usuarios, para los conductores. Docente también Juan Ignacio, o José Ignacio mejor, yo quisiera saber una cosa. ¿Cuáles son las uniones? ¿Qué es lo que pasa en esta vía que genera esta situación? Bueno, como les venía mencionando, pues hay una serie de factores. Estamos en una zona que es geológicamente activa. Consideramos desde el punto de vista de la academia que esta es una carretera que reúne gran cantidad de condiciones un poco desfavorables, condiciones que se disparan a raíz de eventos particulares, como el caso de picos de lluvia, como cambios repentinos justamente en ese régimen, en esa lámina de agua que se va acumulando, que el suelo mismo va absorbiendo, a pesar de las obras, a pesar de toda la planeación, del monitoreo constante. No perdamos de vista que un proyecto de la talla como el proyecto Bogotá-Villavicencio pues está todo el tiempo en monitoreo constante. Hay todo un centro de mando, todo un conjunto de profesionales pendientes de eso. También hace parte justamente nuestra ingeniería esa etapa del proyecto, no solamente la construcción, sino también la parte de monitoreo y operación. Y en esta carretera, aparte de la geología, de los tipos de suelos, está todo el tiempo en una dinámica constante. Tenemos inclusive pues evidencias de esa cordillera que se va alzando. Geológicamente estamos en tiempos todavía de creación de cordillera, de ese izaje de las montañas.
y adicionalmente el contexto, además de fallas, de eventos sísmicos que pueden detonar en cualquier momento y en cualquier lugar del corredor este tipo de eventos. Entonces es el contexto que tenemos en este momento, un diseño superior, un diseño muy bueno, con unos anchos pensados en el transporte de carga y en ese desarrollo ágil del país justamente, pero que en este caso se sale totalmente de control, mucho más como consecuencia de un evento sísmico como el que ocurrió ayer. Sí, vamos a ver otro informe también de contexto de Juan Andrés Beltrán de lo que está pasando con los afectados en la vía al llano. Sobre las 3 de la mañana, una nueva réplica ocasionó que la montaña se viniera literalmente abajo, ocasionando graves daños a varias viviendas. El Cabo Rojas estaba con su familia en una de ellas. Eso fue aproximadamente como a las 3:10 de la mañana. Yo estaba con mi familia, mi esposa, mis 2 hijos y los inquilinos que viven ahí en la casa.